Bien, en esta primera unidad sobre los principios de la computación, buscaremos entonces explicar la historia y esencia de la informática a través de los planteamientos fundamentales de Alan Turing, un investigador inglés que encontró toda la forma de desarrollar mediante el uso de computadores básicos los códigos de la máquina Enigma utilizada por los alemanes para las comunicaciones. Con el desciframiento de estos códigos, de estas comunicaciones, Inglaterra se ganó entonces una gran parte de los triunfos durante la Segunda Guerra Mundial. Con ello entonces la idea es comprender los principios de la informática. Vamos a conocer entonces la evolución y la historia de los computadores desde la primera generación hasta la última, conocer algo de la biografía importantísima de Alan Turing y recomendar de paso la película Enigma, ganadora de premio Oscar, que fue fundamental en toda la vida de este físico. Entender también en qué consiste un computador, el funcionamiento, algunas de las características principales y determinar el pensamiento computacional, además de conocer entonces con base en estos conocimientos, dar a entender la pirámide del conocimiento efectivamente a partir de los datos hasta construir unas decisiones importantes en este mundo que nos encontramos hoy en día y resolver de alguna forma, pensar cómo funcionaba estas primeras computadoras para que se hagan una idea, qué se podía hacer con estos primeros equipos y finalmente a qué hace referencia la palabra pensamiento computacional. Buena semana. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga, desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet.
Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Para nadie es una novedad que la computadora se ha convertido en una importante herramienta de trabajo que tiene la capacidad de procesar y almacenar información. ¿Pero sabes cómo fue su evolución? En esta ocasión conoceremos la historia de la computación. Bienvenidos a Eduquino, el canal. Primero debes saber que la palabra computación proviene del latín computare, que significa calcular. Entonces, el primer antecedente de la computadora es el ábaco, un instrumento usado para realizar cálculos matemáticos, aproximadamente en los años 300 a.C. Siglos después, en 1642, Blas Pascal crea la Pascalina, la primera calculadora, y funcionaba en base a ruedas y engranajes. En 1801, Joseph Marie Jacquard construye una máquina tipo telar que crea patrones en las telas, gracias a unas tarjetas perforadas. Dichas tarjetas son las predecesoras de las actuales unidades de almacenamiento. En 1833, el británico Charles Babbage desarrolla la máquina analítica. El invento de este matemático permitió realizar operaciones de manera más rápida y con menores errores. Usó las tarjetas de Jacquard para programarla y almacenar resultados. Es por esta razón que es considerado el padre de la computación. Alan Turing, por su parte, es considerado el padre de la informática moderna. Esto porque durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una máquina electromecánica y la programó con procesos que permitieron que los británicos descifraran los mensajes encriptados que enviaba el ejército nazi y que eran creados a su vez por otra computadora, Enigma. Los principios de Turing permitieron el posterior desarrollo de la primera computadora programable electrónica digital, llamada Colossus. El estadounidense Herman Hollerith también contribuyó con el avance de la computación, creando la primera máquina tabuladora, que logró realizar lo que hoy conocemos como tratamiento automatizado de la información. Fue fundador de la histórica empresa IBM. Y es justo IBM que junto a la Universidad de Harvard desarrollaron el proyecto Mark I, el primer ordenador electromecánico. Para 1946, la Universidad de Pensilvania construyó la ENIAC. Este computador ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina, es decir, era totalmente digital. Otros computadores fueron EDVAC y ESAC. El avance en el software fue posible también gracias a varios visionarios. Tenemos a Steve Jobs, quien funda la empresa Apple, junto a su amigo Steve Wozniak. Jobs crea el Apple I, el primer ordenador personal. Estaba compuesto por una única placa en la que integraba la tarjeta de video y la memoria RAM. Inicia su comercialización en el año de 1976. Al siguiente año desarrolla el Apple II,
el cual poseía un circuito que permitía el trabajo con un monitor en color y un mouse. Otro personaje que ayudó al desarrollo de la informática es William Henry Gates, Bill Gates, fundador de la empresa Microsoft en 1975. Inicialmente Microsoft se dedica a la creación de lenguajes de programación y sistemas operativos como el MS-DOS y el famosísimo Windows, el sistema operativo más usado en ordenadores compatibles. En la actualidad, Microsoft es también la creadora de la suite MS Office, que incluye los programas Word, Excel, PowerPoint, Access, entre otros. Este es el resumen de la evolución de la computación. Han sido varios matemáticos, físicos y otros estudiosos quienes aportaron sus conocimientos durante varios siglos para que la computación sea como la conocemos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.